video para después lo vamos a subir en todas las redes sociales. Dejamos con ustedes a nuestras TENS, Evelyn y Daniela. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Evelyn Fernández. Hoy día hablaremos con mi colega Daniela San Martín, técnicos paramédicos del Centro de Salud USACH, sobre el accidente cerebrovascular, un enemigo silencioso, o también como se denomina ACV. El ACV es un importante problema de salud en Chile, es la primera causa de muerte en nuestro país. Estudios nacionales indican que ocurre un ACV cada 20 minutos. Genera una significativa carga de enfermedad por años de vida saludable, perdidos por discapacidad y muerte prematura. Según los datos, entre el 80 y el 85% de los ACV son isquémicos, mientras que el 10 al 15% restante son hemorrágicos, hematomas intracerebrales y hemorragias subaracnoideas. El ACV es la interrupción real del aporte sanguíneo a una parte del cerebro, que da lugar a la isquemia y muerte tisular de esta región cerebral. Puede ocurrirle a cualquier persona y de un momento a otro. Si el flujo sanguíneo se detiene por más de pocos segundos, el cerebro no puede recibir nutrientes y oxígeno. Las células cerebrales pueden morir, lo que puede causar un daño permanente. El accidente cerebrovascular encontramos dos tipos, que son los siguientes: el ACV hemorrágico o el ACV isquémico. El isquémico se produce cuando existe una obstrucción, coágulo o materia grasa que impide el paso de sangre y oxígeno a alguna parte del encéfalo. Dentro de estas últimas se despliega dos grandes subgrupos: el ataque isquémico transitorio y el infarto cerebral. El ataque isquémico transitorio es un episodio breve de isquemia cerebral que se produce por un déficit de suministro sanguíneo. Es reversible, por lo general no presenta consecuencias de alto riesgo, sus síntomas tienen una duración inferior a 24 horas, en su mayoría tienen una duración de 10 minutos aproximado. Y el infarto cerebral tiene una duración superior a las 24 horas, indicando necrosis tisular. Aquí llamamos necrosis tisular, es un término que se utiliza como un adjetivo que sirve para referirse a todo lo relacionado a los tejidos de un determinado órgano. El ACV hemorrágico es la extravasación de sangre dentro del encéfalo como consecuencia de la ruptura de un vaso. Según su localización puede ser cerebral, intraparenquimatosa o ventricular o subaracnoidea. Cuando hablamos de intraparenquimatosa, esto se le denomina la aparición de sangre en el sistema ventricular y se denomina hemorragia intraventricular o hemorragia subaracnoidea secundaria. Algunas personas tienen defectos en los vasos sanguíneos del cerebro que hacen que esto sea más probable. Estos defectos pueden incluir un aneurisma, una área débil de la pared de un vaso sanguíneo que provoca que el vaso se forme una protuberancia, como ustedes ven acá, o una burbuja en la parte exterior de la arteria o vaso sanguíneo. Lo otro es una malformación arteriovenosa, una conexión anormal entre las arterias y las venas. Y lo otro es una angiopatía cerebral amiloide, una afección en la que las proteínas amiloides se acumulan en las paredes de las arterias del cerebro. Amiloides son proteínas anormales que se producen en la médula ósea y pueden depositarse en cualquier tejido orgánico. Las manifestaciones clínicas. Los síntomas de un accidente cerebrovascular dependen de qué parte del cerebro esté dañada. En algunos casos es posible que una persona no se dé cuenta de que ha tenido un accidente cerebrovascular. La mayoría de las veces los síntomas se presentan de manera súbita y sin aviso, pero los síntomas pueden ocurrir intermitentemente durante el primero o segundo día. Los síntomas, por lo general, son más graves cuando el accidente cerebrovascular acaba de suceder, pero pueden empeorar lentamente. Las manifestaciones clínicas. Tenemos las tres primeras y importantes manifestaciones clínicas
que son la pérdida de fuerza repentina en la cara, brazo o pierna, especialmente si es un solo lado del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que la emisura del labio se cae a un costado de la cara o perdimos fuerza en alguna extremidad, por ejemplo, al tomar un vaso, al tomar un cuaderno, un lápiz, se nos cae, no tenemos fuerza para ello. Lo otro, nuestro pie puede no tener fuerza para dar un paso, para poder caminar, lo arrastramos. Confusión repentina o problema en el habla o la comprensión de lo que dice. Por ejemplo, si el paciente está cursando una ACV, en esos momentos el paciente no me va a entender lo que yo le quiero explicar o lo que yo le estoy preguntando, o no me va a poder hablar porque no va a tener coordinación con la parte motora, entonces no me va a poder decir lo que quiere. Pérdida repentina de la visión en uno o ambos ojos. Dificultad repentina para caminar, mareo, pérdida del equilibrio o de la coordinación. Podemos ver un transeúnte en la calle que lo vemos tambaleando o afirmándose de las paredes, vamos a pensar que va en estado de ebriedad, pero fácilmente puede estar cursando un accidente cerebrovascular. Dolor de cabeza fuerte, repentino, sin causa conocida, dificultad para tragar, trastorno de la sensibilidad y sensación de hormigueo de la cara, brazo o pierna de un lado del cuerpo, de inicio brusco. Debemos señalar, además, que hay 3 factores principales de los síntomas del accidente cerebrovascular, que es la desviación de la comisura labial, dificultad para hablar y dificultad para mover las extremidades. En estos casos tenemos 4 horas, 5 para poder ir en forma inmediata a un servicio de urgencia para que nos puedan atender, porque estos 3 síntomas son graves. Ahora yo les voy a dejar con mi colega Daniela San Martín, que ella les va a hablar sobre los factores de riesgo del accidente cerebrovascular. Ya, yo les voy a hablar de los factores de riesgo, ¿ya? ¿Cuáles son? Existe la frecuencia cardíaca irregular, la fibrilación auricular, la diabetes. Ser hombre también es un factor de riesgo cuando ya son mayores de edad, que ahí ya el factor es igual casi al de la mujer. Está el tabaquismo, antecedentes familiares de la enfermedad, colesterol alto, la edad, especialmente después de los 55 años, hipertensión arterial, obesidad y las mujeres que toman terapia de reemplazo hormonal. Tener historial de accidentes cerebrovasculares previos o accidentes isquémicos transitorios, que ocurre cuando la sangre fluye a una parte del cuerpo que se detiene en un periodo breve. Personas que tienen una enfermedad cardíaca o mala circulación en las piernas causada por estrechamientos en las arterias. Las personas que tienen malos hábitos de estilo en la vida no saludable, como el tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, consumo de drogas, una dieta rica en grasas y falta de ejercicios. Mujeres que toman píldoras anticonceptivas que son mayores de 35 años y especialmente las fumadoras. Y las mujeres embarazadas. En el tratamiento, los tratamientos para los accidentes cerebrovasculares incluyen medicamentos, cirugías y rehabilitación. Los tratamientos van a depender del tipo de accidente cerebrovascular y la etapa en que éste se encuentre. Acá tenemos unos ejemplos de tratamientos que se administran en los servicios de urgencia. Tenemos los medicamentos por vía intravenosa, que se inyecta un fármaco trombólico, que se llama TPA, a través de una vena del brazo y se administra durante las 3 primeras horas, y en algunos casos puede ser hasta 4 horas y media después de que los síntomas del derrame cerebral comenzaron. Este medicamento ayuda a restablecer el flujo sanguíneo al disolver el coágulo que causa el ACV. Está la endarectomía carotídea, que esto es una cirugía que quita la placa que bloquea la arteria carotídea. Nosotros tenemos una arteria carotídea a cada lado del cuello y lleva sangre al cerebro y la cara. También está la angioplastía y stent. Esta es una cirugía que se introduce un catéter a través de la arteria en la ingle
Esta infla un globo para expandir la arteria estrechada, luego introduce un stent para mantener la arteria abierta. Acá tenemos las reglas de las 5C, que son las señales de alerta. Tenemos el cuerpo, que es sentir un lado débil, dormido o paralizado, cara, brazo o pierna. Tenemos la confusión, aparición repentina para hablar o entender. La ceguera, donde se puede perder repentinamente la vista de un ojo o tener visión borrosa. Caminata, súbitamente se altera el equilibrio al caminar. Y cabeza, que es dolor de cabeza severo, repentino y persistente. ¿Cómo actuar frente a una ACV? Un ataque cerebral es una emergencia médica. Cada minuto cuenta. Cuando más dure la interrupción del flujo sanguíneo hacia el cerebro, mayor es el daño. La atención inmediata puede salvar la vida de la persona y aumentar las posibilidades de una recuperación exitosa. El plazo máximo para iniciar el tratamiento de una ACV es de 4 horas y media como máximo, por lo que hay que llegar lo más pronto al servicio de urgencia. Lo primero que debemos hacer es llamar a un servicio de emergencia, que en este caso sería el SAMU, o hay gente que tiene contratado el servicio de HELP, y pueden llamar a esos servicios o acudir directamente a un servicio de urgencia. En el caso de esperar la ambulancia, hay que acostar a la persona con una almohada y evitar que se caiga. La persona debe estar con la cabeza en alto para evitar que la saliva o un eventual vómito se dirija a la vía respiratoria. En ningún caso, dar a la persona un medicamento. Y lo más importante es anotar la hora en la cual comenzaron los síntomas. Esto es muy importante para los médicos que luego los van a tratar. ACV, ¿cómo se puede prevenir? Existen factores de riesgo que no se pueden cambiar, como el sexo y la edad, y otros que sí se pueden controlar para prevenir el riesgo de una ACV, mediante las siguientes medidas. No fumar ni consumir drogas, controlar la presión arterial, realizar actividades físicas regularmente, llevar una alimentación saludable, evitar el consumo excesivo de alcohol, controlar la diabetes, controlar el colesterol y lo más importante también es visitar regularmente a un médico. Acá mostramos también que es nuestra responsabilidad cuidar nuestra salud. El 29 de octubre se celebra el Día Mundial del Ataque Cerebral y es importante que nos informemos sobre las actividades de prevención y promoción de la salud, que por lo general estos se realizan en los CEFAM, que lo principal es el EMPA, donde por lo general controlan el colesterol, ven que el tema de la presión arterial y también el azúcar. Bueno, esta fue nuestra presentación del día de hoy. Ahora los vamos a dejar con un video para que ustedes no se le olviden las 3 señales más importantes para evitar un accidente cerebrovascular. Si hay alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer o alguna acotación. Un ataque cerebral te puede hasta matar si no lo sabes detectar. Síntomas comunes son los 3 de esta canción. Súbita es su aparición. La pichanga se acabó cuando Pedro en vez de un gol gritó cosas que ni él entendió. Brazo, cara y habla raro son síntomas claros de un ataque cerebral.
las 11:02 un café se hizo Gastón y su brazo la fuerza perdió. Brazo, cara y habla raro son síntomas claros de un ataque cerebral. Cuando se echaba rubor, Lucho le dijo a la flor: vieja, tu cara se deformó. Brazo, cara y habla raro son síntomas claros de un ataque cerebral. No reacciones asustado, anda de inmediato. A la urgencia hay que llegar. Anda de inmediato. A la urgencia hay que llegar. Anda de inmediato. A la urgencia hay que llegar. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, algo que quieran preguntarnos. ¿Quedó todo claro? O sea, lo más importante es acotar a la presentación la importancia de llegar lo más antes posible al servicio de urgencia, porque ya después puede ser muy tarde y la recuperación después va a ser mucho más complicada para la persona que sufrió el ACV. Las primeras horas es súper importante la administración del fármaco antitrombólico. Las primeras horas, al llegar a la urgencia, si el utensiólogo o el neurólogo lo detecta, esas son las primeras horas más importantes de poder administrarle el tratamiento endovenoso y no así entrar ya de lleno a administrar el medicamento, o sea, a ponerle el catéter en la ingle y extraer el coágulo, que ya es más complicado. Además, hay que también tener en cuenta de que cuando hay un infarto cerebral, es la oclusión de la arteria, entonces es mucho más fácil de poder hacer el tratamiento embólico y tratar de disminuir el émbolo que está ahí. Y el ACV hemorrágico es el más grave y generalmente le da a las personas que padecen de hipertensión arterial. También puede provocar una hemiplegia motora, problema al habla, problema a la visión, así que hay que tener harto cuidado. Y una de las cosas que no se debería hacer y no debería fumar. El cigarrillo es uno de los factores de riesgo mucho complicado porque tapa las arterias. Más aún si tiene sintomatología asociada como ser hipertenso, ser diabético o tener colesterol alto, y fumar se añade más complicación al cuadro. Así es. Y no olvidemos el sedentarismo, igual de importante como factor de riesgo. Sí, además hay que hacer bastante ejercicio, una vida saludable. Mantener el peso, porque la obesidad también es factor de riesgo. Sí, así es. Sí, y recordar que igual si no nos cuidamos, o por ejemplo si nos dio ya un accidente cerebrovascular y no nos cuidamos, lo más probable es que nos vuelva a dar un segundo accidente cerebrovascular. Por eso lo importante es controlar y tomar los tratamientos y cambiar el hábito de vida, en este caso, tanto en la alimentación, en el sedentarismo. Matroncita, nosotros teníamos una información sobre el tema de el tratamiento hormonal que se les da por lo general a las personas ya que están con la menopausia, que un neurólogo indicaba que si habían 2 factores de riesgo, la persona no podía tomar el tratamiento. ¿Qué opina usted del tema? Sí, en general todo lo que son los tratamientos hormonales
se tiene que hacer una entrevista previa averiguando los antecedentes, haciendo los chequeos previos con exámenes. No es una cosa de llegar y dar la terapia hormonal, así también como el tema de los anticonceptivos, aunque en mujeres jóvenes o mujeres, hablemos, menores de 40 años, es menor la probabilidad de que haya algún problema de este tipo con el tema de los anticonceptivos, pero siempre hay que hacer esa entrevista previa. Y si uno sopesa, siempre uno va a sopesar riesgo versus beneficio, o sea, a lo mejor la terapia hormonal va a ser más riesgoso en este caso para la mujer, referente al tema del cual ustedes hablan, o vamos a efectivamente va a tener un beneficio. Entonces siempre tiene que haber una consulta previa para evaluar, por ejemplo, todos los factores de riesgo que han enlistado anteriormente. Así También hay que que tener efectivamente hay que hacer esas averiguaciones previas. Sí, y hay que tener en consideración también que no todas las mujeres que toman anticonceptivos, si no tienen los factores de riesgo, no van a sufrir un accidente cerebrovascular. Eso también hay que dejarlo claro, porque hay gente que toma anticonceptivo, pero si no tiene ningún factor de riesgo, no va a sufrir ningún accidente cerebrovascular. No así la hipertensa, la diabética, la obesa, que toma hormonas. Sí. Yo había Claro, o sea, va a leído ser que, más propensa. Si es que la persona claro, tiene factores de riesgo, va a ser más propensa a... por eso el tema, la importancia de los controles, o sea, en el caso de los anticonceptivos, en el caso del uso de anticonceptivos hormonales, en el caso del uso de terapia hormonal de reemplazo, tiene que haber un control detrás, porque pueden haber complicaciones en el transcurso del uso, y eso solamente lo vamos a ir detectando y evaluando en los controles. Por eso es importante ese seguimiento. ¿Ya? El tener factores de riesgo claramente va a predisponer a la mujer a tener más complicaciones. Por eso hay que hacer la evaluación previa antes del inicio y hacer también el seguimiento durante todo el uso de la terapia hormonal y de la anticoncepción hormonal también. gracias, matroncita. También indicar de que el ACV también puede ser hereditario, o sea, si ha tenido un hermano, mamá, papá que ha cursado un accidente cerebrovascular, hay que tener mucho más prevención y cuidarse, tratar de tomarse la presión, verse el tema del colesterol, la diabetes y todo eso, porque sí puede ser un factor hereditario. Así es que, como precaución, también deben hacerse los exámenes, como decía mi colega, es muy bueno hacer el EMPA, porque ahí nos ayuda mucho a pesquisar si algún paciente tiene algún accidente cerebrovascular o podría tenerlo, o si está con hipertensión o el colesterol alto, obesidad. Sí, la verdad es que no existe una cultura asentada de hacernos chequeos, ¿ya? Y eso es muy importante, o sea, que ojalá desde temprano, o sea, empecemos a tener ese hábito de autocuidado, de hacernos un chequeo, aunque nos sintamos sanos, hacernos un chequeo, ojalá una consulta una vez al año, no sé, por ejemplo, con médico, y a lo mejor si es necesario y el médico lo indica, hacernos un chequeo de exámenes generales, más sobre todo si tenemos antecedentes familiares o contamos con factores de riesgo. Lo otro también destacar que las aneurismas, eh, hay un porcentaje alto de pacientes que han cursado aneurisma y no han tenido ninguna secuela. Eso también puede suceder, y nos puede suceder en cualquier momento, y no, a veces ni siquiera nos vamos a dar cuenta que tuvimos una ruptura de algún vaso sanguíneo en el cerebro. También sucede. Claro, de Eso hecho, muchos es mucho podemos más tener frecuente. aneurisma y quizás jamás vamos a presentar ningún síntoma. Entonces, y puede que sí, va a ser, por eso es como el tiempo es cerebro. Era como una recomendación que daba un neurólogo y que acudan urgente en caso de sufrir alguno de estos síntomas, ir directamente a la urgencia o llamar a una ambulancia lo antes posible. La aneurisma es un pequeño aviso de lo que puede venir después, que puede ser una vez químico o puede ser una vez hemorrágico, un ACV hemorrágico.
Algo que quería acotar es que en las personas hipertensas que están haciendo un accidente vascular muchas veces sufren una importante alza de tensión, asociada a otros síntomas que pueden ser evidentes o no. Quizás se le puede caer un poquito la comisura del labio, quizás un poquito del ojo, quizás cojear un poquito, algo que a lo mejor no es evidente. El problema es que mucha gente ve que esta subida de presión, mucha subida de presión, digamos, hay que bajarla al tiro. Entonces le dan medicamentos para bajarle la presión de inmediato y eso es absolutamente contraindicado en estos casos, porque va a disminuir aún más el flujo que llega a esa zona cerebral a la que se le tapó una de las arterias. Entonces es súper importante que ante una crisis hipertensiva, o sea, cifras arteriales que son muy altas, como sobre 180 con 120, sobre 200 con 120, asociado a dolor de cabeza o asociado a la lengua que se le queda pegado o a cualquier otra cosa extraña, tiene que ir a un servicio de urgencia. No aplicar antihipertensivos de inmediato porque es absolutamente contraproducente. Así es. Ante un episodio, por ejemplo, de emergencia, uno llama a la ambulancia. En el intertanto, no hay nada que entonces que uno pueda hacer en el intertanto hasta que esperar que llegue la ambulancia y sea esa persona trasladada al servicio de urgencia. Así es, al llamar a la ambulancia usted le tiene que decir al operador los síntomas del paciente y al decir los primeros síntomas ellos van a acudir en forma inmediata y ya van a venir preparados porque ya el diagnóstico está casi hecho, que puede ser un accidente cerebrovascular. Entonces va a ser una urgencia. Van a llegar, esperemos, rápidamente. Sí. Sobre todo hay que tener mucho cuidado con los adultos mayores que viven solos, tratar de que siempre lo vayan a ver cada cierta hora, porque puede pasar un accidente cerebrovascular y el adulto mayor está solo, no va a saber qué hacer. Entonces hay que tener también ojo con eso, estarlos llamando, tenerle algún número de teléfono a mano, algo que los pueda ayudar prontamente. Porque si bien es cierto, las secuelas, o sea, las secuelas quedan, o sea, al tener un accidente cerebrovascular, sea grave o sea isquémico, las secuelas quedan. Por mínimas que sean, van a quedar igual secuelas. Bueno, si es hemorrágico, ahí ya es un poco más, mucho más complicado. Porque ahí debemos señalar que hemorrágico eso significa que el cerebro, el encéfalo, se va a llenar de sangre. Entonces, para poder descomprimir el cerebro, existen algunos procedimientos que se hacen, que es uno de ellos que retiran la calota del cerebro y la ponen en subcutánea, en la guatita, la dejan ahí un tiempo y ese es un huesito que tenemos acá todos nosotros, que lo sacan para descomprimir un poquito el cerebro para poder que fluya un poco más la sangre, o se pone, también entran a pabellón y les ponen un catéter, un Jackson que se llama, que también es para que vaya descomprimiendo el cerebro. Y es después ya de eso es una terapia larga, una recuperación bastante larga. Si es que se salva. Hay que decirlo también. Por eso una recomendación es que todos los pacientes que somos hipertensos hacen un chequeo cada 6 meses para poder prevenir todo este tipo de enfermedades que son muy silenciosas y son muy graves. Y no se curan, siempre van a estar ahí. Exactamente, son crónicas, no se curan y siempre van a estar ahí. Una persona que ha sufrido un ACV puede volver a tener otro fácilmente, si es que no se cuida. O trombosis en cualquier otra parte. Exacto. Porque si hay vasos sanguíneos tapados en el cerebro, lo más probable es que tenga muchos otros vasos sanguíneos tapados. No sé si hay alguna otra pregunta, dudas de alguien, algo que quieran preguntar, algo que no les haya quedado claro. En el chat decirles simplemente que está, bueno, súper completa y buena la presentación, excelente presentación, todo súper claro, todo claro, buena presentación.
Bueno, el video también lo encontré bien explicativo. Sí, esa es una campaña del Ministerio de Salud que ya está hace Sí. varios años. Sí, yo no la había visto, así que la vamos a dejar también ahí en la red. Sí, ese es bien didáctico porque son los 3 síntomas principales. Ya los demás ya son los que uno los ve en la urgencia, pero los principales están ahí, entonces es como bien didáctico. Ahora cabe señalar también que en varias clínicas y servicios de urgencia hay gente preparada para los accidentes cerebrovasculares y cuando se le hace el triage, la enfermera se da cuenta que puede ser un accidente cerebrovascular y tocan un botón que es de alerta amarilla y llega todo lo involucrado en el tema. Porque esa sí que es una urgencia, eso no puede esperar, no amerita espera. Parece que no hay más preguntas, así que darles las gracias por la presentación, pedir las disculpas por el tema de la conexión, no sé qué pasó, pero no hubo caso de poder conectarnos con Facebook, pero créanme que el trabajo y el tiempo invertido vamos a subir el video y en caso de que hayan preguntas o cosas, ahí vamos a estar atentas y les vamos a pedir su apoyo para poder responderlas. No hay Sí, no problema. hay Ya problema. agradecida a las 3 por la preparación, se nota la preparación, llevamos ya una semana porque esto lo habíamos aplazado, así que muchas gracias a las 3, a Daniela Andía también nombrarla porque ella también participó en esta presentación, así que muchas gracias a las 3. Muchas gracias, Francisco, matrona. no sé si algo más. No, eso nomás, dejarlo todo invitado, que puedan ver nuestras redes sociales y agradecer a las 3 colegas de nuestra unidad. Se pasaron muy Buen bien. fin de Felicitaciones. semana, descansen, cuídense Gracias, ustedes también. Gracias. y Que nos estén muy seguimos bien. viendo. Que estén muy bien, cuídense, chao, chao. Chao, Chao, que estén chao. bien. Gracias.